Buenas tardes desde donde me encuentro ahora mismo, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá, desde España, por lo tanto. Buenos días para la audiencia latinoamericana, que nos consta que es fiel seguidora de estos diálogos que ya afrontamos en su tercera edición. Reciban todos una cordial bienvenida a estos diálogos. Mi nombre es Tomás Mancha, soy investigador del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá. Comentaros muy brevemente que el Instituto, el IAES, como le conocemos en siglas, es un instituto universitario que no solamente tiene como objetivo, como soporte básico, el realizar actividades de investigación y de transferencia, sino también tratar cuestiones como esta de actualidad, tratar retos, tratar problemas económicos y sociales de nuestro tiempo y de alguna manera tratar de contribuir con el trabajo de todos los que formamos parte del mismo a una mejora en última instancia de la investigación en economía, aunque siempre con una vocación amplia que nos permite acoger aproximaciones multidisciplinares. Por lo tanto, el Instituto aspira no solo a investigar, como decía, sino también a contribuir al debate público sobre la base de resultados, unas veces empíricamente bien contrastados, otras no siempre logramos contrastar lo que queremos, y utilizando siempre el mejor análisis disponible. Pero al mismo tiempo que la investigación, como decía, para el Instituto es muy importante la transferencia de conocimiento, y la transferencia de conocimiento, en este caso, pensamos que se articula bien con actividades de cursos, de seminarios, también hacemos publicaciones, y este curso hemos inaugurado esta transferencia de conocimiento a través de diálogos. Así que esta tercera sesión responde a esa inquietud y quiero agradeceros a los 65 participantes que ahora mismo me chivata el Zoom, que están conectados a la sesión y que nos consta que vienen que proceden de distintos lugares del mundo, y agradecemos mucho las conexiones que hacen nuestros compañeros de México, universidades mexicanas, brasileñas, peruanas, argentinas, colombianas, chilenas y, por supuesto, desde España. Hoy, como todo el mundo sabe, porque cuando se conecta estaba así anunciado, nuestro ponente es el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, José Carlos Arias Moreira, que nos va a hablar, como también todos y todas sabéis, de transformaciones disruptivas y nuevo contrato social. Presentarlo de manera muy breve. José Carlos Arias es, aparte de un buen amigo, un excelente académico e investigador, al que llevando ya, como él lleva, pues yo diría, más de 40 años dedicado a la docencia en la Universidad de Vigo, desde que acabó su licenciatura en la Universidad de Santiago. Él se ha movido en diferentes campos, pero yo quisiera sobre todo destacar el ámbito de la economía institucional, donde para mí José Carlos es uno de los economistas institucionalistas pioneros en España, y donde tiene una gran cantidad de trabajo realizado y donde ha estimulado a otros compañeros de la universidad a trabajar en este mismo campo. Y yo creo que uno de los mejores frutos de ese estímulo que él ha hecho en este terreno es una de sus publicaciones del año 2013 con Gonzalo Caballero, titulada Nuevo Institucionalismo, Gobernanza, Economía y Políticas Públicas, que es yo diría, un excelente libro de referencia, así como un número monográfico que él coordinó también con Gonzalo Caballero,
en la revista Economiats. Pero yo creo que sin duda alguna, para mí su trabajo, yo creo que más conocido y más importante, lo llevó a cabo con otro compañero, con Antón Costas de la Universidad de Barcelona, en una obra que para mí es uno de los mejores análisis hechos de las consecuencias de la crisis de 2008 y que ellos titularon de una manera muy sugestiva como la torre de la arrogancia, políticas y mercados después de la tormenta. Yo creo que los que no conocéis este libro, si tuvierais oportunidad de leerlo, yo creo que sigue siendo un libro bastante actual. Por supuesto, es miembro de la International Society for the Institutional Economics, fundó o ayudó a fundar la revista de Economía Aplicada y tiene trabajo, y yo creo que tiene dos trabajos muy interesantes en este ámbito que estoy destacando, que es el de Leviatán tras el naufragio y organización de gobiernos y mercados. Yo creo que además, y con esto voy a cerrar su presentación, José Carlos tiene una importante faceta de divulgador y él es columnista habitual de La Voz de Galicia y colaborador ocasional, pero con relativa frecuencia, del País, donde seguramente algunos habéis podido leer alguna de sus colaboraciones. Como decía hace unos pocos minutos, nos va a hablar de transformaciones disruptivas y nuevo contrato social, un título sugerente donde se esconden cuestiones que él nos va a desarrollar como ejemplos básicos de esas transformaciones disruptivas: la digitalización, la transición ecológica, la transición demográfica o los retos que tiene planteado el estado del bienestar. Todo eso en un trasfondo que va a estar de alguna manera enmarcado por parámetros como la aceleración en la que vivimos, la globalización, eso que desde que Summers empezó a publicar ya acuñado, se ha quedado el término acuñado del estancamiento secular, así como un aspecto que él nos va a relatar seguro con bastante interés, que es lo que él le llama la existencia de un malestar creciente. Y todo eso lo va a ligar con los cambios que eso va a reflejar en el contrato social hasta acabar configurando ese contrato social. Yo espero que esta sucinta entrada estimule el seguimiento de la charla, que cuando termine permitirá a la audiencia poder formular las preguntas que consideren oportunas y que yo trataré de alguna manera en este papel de moderador de encauzar. Y les voy a rogar a todos los participantes que si quieren formular preguntas, en lugar de utilizar el chat, utilicen otra de las opciones que hay en Zoom, que es la de preguntas y respuestas. Ahí formulen las preguntas y ya yo después le iré dando paso a las mismas, que de alguna manera yo trataré quizás de agrupar para poder mantener un diálogo que nos permita movernos entre una hora y 15 minutos como máximo. Sin consumir ya más tiempo, quiero agradecer a José Carlos Arias la amable acogida que tuvo a la propuesta que le hicimos de participar en estos diálogos. Él siempre ha colaborado con el Instituto, así que darle de nuevo las gracias. Y querido José Carlos, tienes la palabra. Buenas tardes, buenos días a las diferentes audiencias que, según acabo de oír, tenemos en este momento, ¿no? Gracias naturalmente, querido Tomás, por tu muy amable presentación. Gracias también a ti, a Rubén, al Instituto, por la invitación para participar de nuevo en una actividad del Instituto de Alcalá, que desde luego ya son bastantes años y bastantes las veces que en diversidad de actividades he colaborado con vosotros. La verdad es que para mí siempre ha sido extraordinariamente grato, siempre me he sentido muy a gusto con esta colaboración, ¿no? Es verdad que ahora nos falta, estarás de acuerdo, un punto, ¿no?, importante, que es este paseo preferentemente nocturno por Alcalá, que yo hace muchos años descubrí que es una cosa que me gusta mucho. Pero, en fin, evidentemente es el signo de los tiempos, ¿no?
Y hablando del signo de los tiempos, vamos a entrar en materia. Digo que efectivamente todos tenemos la percepción de que cosas muy importantes están cambiando en la economía, en la política, en la sociedad, ¿no? En esto que llamamos el contrato social de nuestra vida colectiva, ¿no? Tenemos la percepción, ¿no?, probablemente bastante justificada, de que algo se está moviendo, ¿no? La tierra se está moviendo debajo de nuestros pies, que hay cambios importantes que se están gestando. Lo que no sabemos es exactamente hacia dónde van esos cambios, ¿no? La pandemia está claro que ha intensificado notablemente esa sensación, esa percepción de estar viviendo un cambio muy acusado, ¿no? De hecho, en los últimos meses se ha convertido en una especie de deporte generalizado el especular sobre el mundo que viene, ¿no? Muchas de estas especulaciones, desde mi punto de vista, son eso, sobre todo especulaciones que en muchos casos pues, no tienen un soporte argumental suficientemente fuerte. Yo creo que voy a tratar de huir de eso. Entonces, para que efectivamente pensar acerca de los cambios que puede estar generando la pandemia, ¿no?, de un modo que sea fructífero, yo creo que la manera más interesante y quizá más rigurosa también de hacerlo es echar la vista un poco atrás y tratar de observar las tendencias de cambio que ya se estaban originando antes de la propia pandemia, ¿no? En la economía, en la sociedad, en la política. Y esto no es difícil, no es nada difícil ver, tomando como punto de referencia quizá ese momento crítico que es la crisis financiera de 2008, lo que vino después, la gran recesión, etc. No es difícil ver, creo, que en los últimos 10 o 12 años se han ido gestando algunas corrientes nuevas, algunas tendencias nuevas que probablemente, yo creo que esto es lo más interesante, es ver hasta qué punto la pandemia ha actuado como un catalizador de esas tendencias que ya existían, que eran previas a ella, como una especie de acelerador de tendencias. Yo creo que esto es lo que puede resultar más fructífero, me parece a mí, y es lo que yo voy a intentar hacer en los próximos minutos, ¿no? Antes de hablar de hechos, de cambios posibles o observables en la realidad, me detengo unos pocos minutos en las ideas. Antes de hablar de hechos, voy a hablar un poco de ideas, porque efectivamente en este momento hay múltiples conversaciones abiertas, múltiples debates que han surgido en los últimos años, antes de la pandemia, y que hace 15 o 20 años no estaban en ninguna parte, apenas existían, ¿no? O eran, en todo caso, argumentos y debates incipientes. En muchos casos no existían para nada, ¿no? Piensen, no sé, en los debates que hay en este momento muy importantes acerca de la macroeconomía, acerca de las políticas macroeconómicas. Mucho ha cambiado en relación con las políticas monetarias, con los impuestos, con la idea de equilibrio presupuestario, los debates sobre la inflación. Aquí ha habido una mutación muy importante del clima intelectual, sin duda. Pero yo no me voy a detener en esos puntos, sino que voy a tratar de fijarme en debates acerca de cosas que pueden ser más profundas que eso, ¿no? Porque se refieren claramente a características del propio sistema económico y social en el que vivimos. ¿Qué es esto que se llama capitalismo? Claro, en los términos más generales, digamos que se ha abierto una conversación general de hacia dónde va el capitalismo, del cual participan, pues quizá los que menos podíamos esperar hace no mucho tiempo, ¿no? Como, qué sé yo, el Financial Times o publicaciones del Fondo Monetario Internacional. Si recuerdan, realmente hace 15 o 20 años era hasta casi de mal tono utilizar la expresión capitalismo, ¿no? Más bien se utilizaba aquella más neutra, ¿no?, de
economía de mercado. Ahora el debate sobre el futuro del capitalismo, hacia dónde va el capitalismo, parece estar en todas partes, ¿no? Y se concreta en algunos debates ya mucho más concretos, creo que bastante interesantes, ¿no? Mencionaría los siguientes. Bueno, en primer lugar, uno que yo considero que es fundamental, ¿no? Que es el debate sobre el propio propósito de la empresa, que es la institución central en el capitalismo, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo, durante 40 o 50 años, y hasta hace no mucho tiempo, pues la respuesta era evidente. ¿Para qué sirve? ¿Qué propósito tiene una empresa? Pues ¿para qué va a servir? Para maximizar el valor para sus accionistas, ¿no? Ahora esto es una respuesta que parece muy pobre, muy insuficiente, ¿no? Y entonces, ¿dónde está? Aparece una... por cierto, va a ir apareciendo en estos esquemas del PowerPoint que tengo yo aquí, una serie de publicaciones interesantes para las diferentes cuestiones que voy a ir mencionando. Naturalmente, por falta de tiempo, salvo alguna referencia muy incidental sobre alguna de ellas, pues el resto ahí están, pero no me voy a detener sobre ellas. Pero, en fin, les llamo la atención sobre el hecho de que, desde mi punto de vista, aportaciones interesantes sobre cosas que voy diciendo están ahí referenciadas, ¿no? Bueno, en este caso, pues el libro Prosperity, de este economista Colin Mayer, yo creo que es una aportación interesante en esto. Hay una importante serie de aportaciones académicas en el sentido de esto que ahora se llama el stakeholder capitalismo, frente al shareholder, el que se preocupa solo de maximizar el valor para el accionismo, para el accionista. Ahora aparece este concepto más integrador y más amplio de lo que tiene que ser una empresa, del cual, para sorpresa de muchos, desde luego para mí, participa hasta este famoso Business Roundtable de los Estados Unidos, que es una organización que agrupa las 200 principales empresas del país, que se pronunció claramente en favor de este cambio de paradigma de la idea de empresa. O los debates en torno a la desigualdad. Tengo aquí un libro, que es el segundo, Combating Inequality, que está aquí recogido. Este libro, no sé, salió hace muy pocas semanas y ayer lo abrí por primera vez. Y lo primero que me encuentro en la contraportada es que dice Economic Inequality is the defining issue of our time, la cuestión que define nuestro tiempo. Hay que recordar que la desigualdad, que ahora sabemos que la desigualdad es un fenómeno la desigualdad dentro de los países en el mundo desarrollado, es una cuestión real, ¿no? Que la desigualdad ha crecido mucho, etcétera. Es una cuestión que estaba fuera de debate también hace 15 años, pongamos, ¿no? Tratar estas cuestiones de la distribución de la renta y de la riqueza, los problemas de desigualdad, era una cuestión que interesaba a los muy especialistas, ¿no? Pero no al público general. Bueno, ahora sabemos que publicaciones como las de Piketty y otros autores pues se han convertido incluso en bestsellers, ¿no? Otra cuestión que creo que las conversaciones abiertas en relación con este tema pues son efectivamente, marcan mucho este cambio notable en el clima intelectual, ¿no? Luego están todos los debates sobre el papel del Estado, donde hemos dejado atrás, creo yo, esta simpleza de que el Estado no es la solución de nada, sino que es el problema. Esto que, digamos, quedó acuñado en los 80, en la época de la Reaganomics y tal, ¿no? Han aparecido argumentos nuevos, creo que muy interesantes, como este de la señora Mazzucato, Mariana Mazzucato, el Estado emprendedor, etcétera, sobre el cual hay debates interminables también. Hay incluso otros, ¿no?, que ya no me detengo para nada en ellos, pero por lo menos mencionar, por ejemplo, uno de ellos, ¿no?, esta idea de la necesidad de meter un tercer pilar, un tercer elemento, que esto es una propuesta, digamos, la aportación más interesante en esta línea, quizás se debe a este economista de Chicago, Raghu Rajan, una celebridad, ¿no?, que ha publicado este libro donde habla de la necesidad de que no limitarnos a interpretar digamos, los equilibrios básicos de nuestro tiempo en términos solo de mercados y estados, sino introducir también este tercer vector, la comunidad. Creo que todo esto enriquece mucho el debate. Efectivamente, muchas cosas están cambiando. Desde mi punto de vista, muy
digámoslo, yo lo saludo con mucha satisfacción, ¿no? Muchas cosas están cambiando en el clima intelectual acerca de las cuestiones económicas y sociales y políticas fundamentales de nuestro tiempo, ¿no? Ya vamos a hablar de transformaciones, ¿no? Claro, cuando se habla de transformaciones disruptivas, inmediatamente el interlocutor piensa en las dos principales, las dos que están encima de la mesa ahora, que están en todos los debates, que están en todos los periódicos, ¿no? Que son la doble transición hacia la digitalización masiva, por un lado, y la imperativa transición medioambiental, ¿no? Esa transformación disruptiva hacia una economía y una sociedad más digital y más verde, ¿no? De esto voy a hablar yo al final de mi exposición, ¿sí? Pero debo decir que no me voy a centrar exclusiva, ni siquiera principalmente en esto, porque quizá, probablemente esto salga mucho en el debate posterior que tengamos, ¿no? Pero quizá esto es lo más conocido y entonces, bueno, pues voy a aprovechar para hablar también de otras cosas. Pero de momento lo que quiero señalar es que hay otras transformaciones también muy rompedoras, muy disruptivas que están en este momento en marcha, ¿no? Una es la transición demográfica. Los países desarrollados, en concreto el nuestro, ¿no? Y en general los de la Unión Europea, pues experimentan en este momento, digamos, un proceso de transición de demografía muy adversa que va a marcar mucho las posibilidades de evolución del contrato social en los próximos años o en las próximas décadas. Todo lo que voy a decir a continuación es pensando en un horizonte, tratando de disponer un poco como el catalejo, digamos, ¿no? Y ver un poco hacia los próximos 10, 15, como mucho 20 años, ¿no? Pero no me voy a limitar, digamos, a ver tendencias que podrían fructificar para los próximos 2 o 3 años, ¿no? Y luego están los retos importantes que claramente aparecen para los estados de bienestar, ¿no? Se van a tener que enfrentar a desafíos muy notables, a cambios en sus paradigmas básicos. Ahora, por ejemplo, la pandemia ha destacado con mucha fuerza la importancia de la salud como prioridad. Esto creo que es uno de los cambios más importantes que ha impuesto la pandemia, la percepción de que la salud es algo, no es muy distinto en ese sentido de lo que es la educación. De la educación siempre hemos pensado que es, claro, el gasto en educación es fundamental no solamente por motivos, digamos, civilizadores, sino porque también es uno de los parámetros fundamentales para asentar una dinámica de crecimiento sostenido en el tiempo. Lo mismo podemos decir, claramente lo decimos después de lo que hemos visto en la pandemia, respecto de la salud pública. La salud pública es una condición para el crecimiento económico, por tanto debemos verlo no tanto como gasto, sin más, sino como inversión, ¿no? Bueno, y más cambios importantes en los que ahora no me puedo detener, ¿no? Donde sí me voy a detener un poco más es en el trasfondo que esta dinámica de cambio en el contrato social, en el trasfondo que esta dinámica de cambio tiene, ¿no? En donde yo creo que cabe observar la presencia de algunos fenómenos de gran trascendencia. Cada uno de estos, a su vez, podría verse como una transformación disruptiva. A ver, quizá podía haber elaborado un catálogo, pero probablemente fuese una cosa demasiado larga y aburrida de tendencias, incluir, junto con las que he dicho, estas 4 que aparecen aquí. Las voy a tratar más como las condiciones que marcan el entorno, ¿verdad?, de las transformaciones disruptivas de las que hablaremos más tarde, ¿no? Y aquí, entre estos 4 fenómenos, me voy a referir brevemente, ¿sí?, a la creciente aceleración, al malestar intenso y creciente, a la posibilidad de que se esté fraguando una tendencia hacia el estancamiento económico en el largo plazo y, en cuarto lugar, las dudas crecientes en torno a lo que durante 30, 40 años hemos conocido como globalización, ¿no? Bueno, la primera, una referencia breve a la aceleración, aunque debo decir que para mí es casi lo más importante,
No me voy a extender demasiado en esto, pero para mí es fundamental, porque yo creo que no hay transformación disruptiva más fuerte que la que tenemos en cuanto a la relación que mantenemos con el tiempo, que está cambiando de un modo muy, muy profundo. ¿Basado en qué? Basado en el cambio tecnológico, ¿no? La llegada de la digitalización, del mundo de los datos, del mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Hace que claramente en muchos aspectos de nuestras vidas individuales y de la vida colectiva tengamos la percepción de que todo va a otra velocidad, a otro ritmo, ¿no? Y esto, ¿no?, que en otros ámbitos puede dar lugar a alguna discusión, sin embargo, cuando hablamos de economía, pues las discusiones cesan, porque en la economía, ciertamente, la aceleración es, la economía contemporánea es una condición, digamos, para el éxito, ¿no? Aquel que llega tarde a cualquier negocio, ese es un perdedor, ¿sí? Y esto, que es cierto para múltiples aspectos de la economía, es una evidencia absoluta en términos de un sector fundamental de la economía contemporánea, que son las finanzas, ¿sí? Como digo, no me voy a detener mucho en esto, pero fíjense solamente en este dato, ¿no? La frecuencia con que las acciones cambiaron de manos entre 1945 y 2011, ¿no? O sea, la duración media de posesión de una cartera de acciones en un mercado concreto. Podría ser otro, pero este es el dato para Estados Unidos. En 1945, 4 años. En el año 2008, meses. En el año 2008, 2 meses. Y en el año 2011, 22 segundos. Naturalmente, esto lo posibilita la tecnología, estos sistemas de contratación de alta frecuencia, los high frequency trading, ¿no?, que hace que efectivamente una parte muy importante de las finanzas contemporáneas vayan claramente en la tendencia del nanosegundo, o sea, salden sus transacciones cada vez más en microsegundos en una carrera hacia esta cosa realmente inasible, porque definir un nanosegundo no es nada fácil, esta tendencia hacia el nanosegundo, ¿no? Esta tendencia de fondo hacia la aceleración creo que no se puede olvidar cuando hablamos de la renovación del contrato social. Y no podemos olvidar tampoco el malestar, que está visible, creo yo, por todas partes, ¿no? El malestar y la rebelión contra las élites, ¿no? El predominio de sentimientos de rechazo, ¿no?, sentimientos de repulsión, de negativa, frente a los sentimientos de adhesión, ¿no?, al propio contrato social, a la vida colectiva, ¿no? Esto que vemos por todas partes en el mundo contemporáneo y que nos lo dicen múltiples datos, como voy a referir dentro de un momento, esto realmente no es un problema que se pueda explicar en términos sencillos, mucho menos, sino que cualquier explicación, digamos, basándose en una única causa, pues será seguramente una barbaridad, será una simpleza, ¿no? Es necesario hacer referencia a una multitud, a una multiplicidad de causas, un cóctel de causas de diferente tipo, causas económicas, desde luego, la desigualdad rampante es un hecho, pero también causas de tipo cultural. Pero quiero decir que hacer referencia solo, tratar de explicar el malestar contemporáneo en términos solo de la desigualdad o del odio o el rechazo al inmigrante solo, ¿no?, pues probablemente son simplezas. Yo recomendaría, aquí sí lo voy a citar, estos dos libros de dos autores que son muy distintos, muy conocidos, célebres los dos, ¿no? Michael Sandel, el filósofo moral de Harvard, este libro que está leyéndose en todo el mundo y que es discutible, el otro también, los dos libros son muy discutibles en múltiples aspectos, pero también su lectura creo que es, en todo caso, muy interesante. Este libro, La tiranía del mérito, o el libro del politólogo Francis Fukuyama, Identidad. Los dos desde perspectivas que son difícilmente compatibles entre sí, por cierto, pues hacen referencia a ese cóctel, a esa interacción de causas que hacen del malestar contemporáneo un fenómeno muy complejo, ¿no? En todo caso, el malestar, como digo, se ve por todas partes. Voy a dar solamente un par de datos. No, el malestar expresado en términos del barómetro de Edelman, de un poco anterior
a la pandemia de finales de 2019, ¿no? Cuando a la gente, esto es un número muy importante de encuestas realizadas en 28 países repartidos por todo el mundo, cuando se le pregunta a la gente si el sistema en el que vive está fallando, ¿no? Pues ya ven lo que responde, más de la mitad de la gente responde, sí, este sistema me está fallando. Y cuando a la gente se le pregunta, el capitalismo en el que usted vive, ¿no? En el capitalismo de hoy, ¿usted cree que causa más bien o más beneficio o más daño hoy en el mundo? Pues ya ven, en 22 de los 28 países contestan que más daño, ¿no? El resultado es bastante claro. Por cierto, que una encuesta, un dato que he añadido un poco, en fin, he añadido ayer, ¿no? Es que que está recogido de una encuesta de Pew, ¿no? El Pew Center, que es quizá la mayor encuestadora del mundo, que con datos de finales de abril de este año, o sea, hace un mes escaso, pues a la pregunta de si el sistema económico necesita cambios de gran calado, ¿no? En 4 países, esos que tienen ahí, pues en los 4 países sale en 3, una mayoría muy ajustada dice que sí, una mayoría ajustada. En el cuarto, que es Francia, pues una mayoría muy amplia dice sí, necesita cambios muy importantes, ¿no? Cambios de gran calado. Todo esto provoca, efectivamente, origina entornos muy complejos y muy inciertos de economía política, ¿no? Este malestar está claro que provoca reacciones de esto que ahora tanto se llama, esta expresión que a mí no me gusta nada, del populismo, ¿no? Yo más bien creo que lo que hay es lo que toda la vida se ha llamado nihilismo, ¿no? Que es esta respuesta en negativo, este voto para fastidiar, este voto, digamos, para no solucionar nada, sino para dar una bofetada a los que están gobernando. Y yo creo que esto es lo que, en gran medida, el nihilismo, ¿no? Es lo que, claro, lo que está detrás de la elección de gobernantes considerados muy poco tiempo antes de la elección como inelegibles, ¿no? Como el propio Trump unos meses antes de su elección, o Bolsonaro, o tantos otros casos que conocemos. De lo que estamos hablando en último término, es evidente, es de este problema de crisis de la democracia liberal, que hace 10 o 15 años yo por lo menos ni siquiera se me había pasado por la cabeza, pero que ahora efectivamente es un fenómeno que también marca mucho las posibilidades de evolución del contrato social. La tercera cuestión es más directamente económica y se refiere a la posibilidad de que estemos ante un periodo prolongado de estancamiento, ¿no? O sea, un periodo de crecimiento, una perspectiva de 10, 15, 20 años de crecimiento a tasas muy bajas, próximas a cero, con coqueteos con problemas de deflación, ¿no? Esto que en realidad ya hay un país desarrollado muy importante que lo viene experimentando desde hace 30 años, que es nada más y nada menos que Japón, ¿no? Japón era un país que iba fantásticamente desde el punto de vista económico hasta 1990, iba, como se suele decir, como una moto, ¿no? Pero a partir de más o menos principios de los 90 empieza a experimentar un proceso de estancamiento que dura prácticamente hasta ahora, ¿no? En los últimos años ha surgido, como Tomás destacaba, ¿no? Desde aquella primera aportación de Summers, este argumento sobre del estancamiento secular, ¿no? Que muchos economistas de primer nivel comparten. Y es curioso porque, compartiéndose el pronóstico, viene un periodo de bajo crecimiento que va a durar bastante, ¿no? Sin embargo, las causas ahí no hay tanto acuerdo, ¿no? Hay economistas que señalan, bueno, pues la existencia ya desde principios del siglo XX de bajas tasas de productividad. Hay quien insiste en el problema de la demografía adversa. Hay quien insiste en la rémora que puede representar las malas pautas de distribución de la renta, la desigualdad. Y hay quien, como
la verdad, es mi caso, más bien cuando pensamos en la posibilidad de una secular stagnation, más bien pensamos en el problema de la deuda. ¿Sí? Permítame que me detenga un minuto a hablar de esto, porque cuando hablo de deuda, no de deuda pública. Cuidado, porque hay digamos, como una perversión cognitiva, ¿no? Cuando uno utiliza esta expresión deuda, quien le escucha está pensando en la deuda pública. Yo cuando hablo de deuda, hablo por supuesto de la deuda pública, que es un capítulo fundamental, ¿no? De la deuda pública, pero también de la deuda de las empresas productivas, de los consumidores y de las propias entidades financieras. El conjunto de todo eso a escala global está en este momento en un récord, ¿no? Está en un registro histórico. Por lo menos hasta donde llega mi conocimiento, nunca en la historia conocida la deuda global alcanzó los niveles que tiene en este momento y que además ha seguido una tendencia claramente creciente, aproximadamente el 360% del PIB mundial. Claro, esto desde mi punto de vista puede ser una rémora muy importante, un lastre para el crecimiento económico en el largo plazo. En todo caso, con la eventualidad de un bajo crecimiento, pues marcaría también bastante la evolución del contrato social. Y por cierto, esto vale para lo que acabo de decir, para lo que he dicho antes y para lo que voy a decir a continuación. Nada de esto está escrito en las estrellas, ¿sí? Todo esto son posibilidades, pero no está para nada garantizado que vaya. A ver, depende también de las cosas que se hagan para combatirlo, ¿no? Y esto, desde luego, es particularmente cierto para la siguiente cuestión que voy a mencionar, ¿no? Que son las dudas crecientes que hay sobre el futuro de la globalización, ¿no? Porque, bueno, es verdad que desde hace ya 10 años, por lo menos, desde, en fin, el periodo subsiguiente a la crisis financiera de 2008, desde 2009, 2010, observamos claramente un retroceso de los flujos comerciales y un crecimiento bastante notable de las medidas de proteccionismo, ¿no? Fíjense que las medidas proteccionistas entre 2008 y 2019 más que se han doblado en el conjunto mundial. Los flujos de inversión directa, que es desde mi punto de vista la parte buena de la globalización financiera, se han reducido más o menos a la mitad. Ha habido incluso recientemente casos de cierres de mercados, ¿no? O sea, a esta empresa no se le permite operar en este mercado, o no se le permite operar si no cambia de dueños, el caso de TikTok, o no se le permite a esta empresa cotizar en el mercado de Nueva York, por ejemplo. O sea, casos de cierre de mercados, que es el supuesto casi más duro de restricción que podemos imaginar, ¿no? Y todo esto ha ido acompañado de un fuerte retroceso del multilateralismo, que es la forma, creo yo, más genuina de globalización comercial, ¿no? O sea, si ha habido avance del comercio, ha sido, en algún aspecto, ha sido por la vía del fortalecimiento de los bloques comerciales, ¿no? Y bueno, y esto la pandemia claramente lo ha fortalecido, ¿verdad? Porque hemos observado durante el último año, hemos observado importantes episodios de ruptura de las cadenas globales de valor, hemos observado un nuevo fenómeno que es esta idea de que hay que controlar sectores estratégicos al calor de fenómenos, digamos, de episodios que tuvieron un componente perturbador muy importante sobre la opinión pública de muchos países, como lo de los respiradores, las mascarillas, más tarde las vacunas, etcétera. Esta idea de que hay que controlar fuertemente las exportaciones. Curioso porque ya saben que el proteccionismo siempre ha venido de la mano de controles sobre las importaciones. Hay una especie de nuevo proteccionismo fuerte que se va generando por la vía del control de las exportaciones. Todo esto configura un escenario
oscuro, ¿verdad? Para las proyecciones de cara a los próximos años de los flujos comerciales. Esto se puede ver si uno está familiarizado con las publicaciones, no sé, de la consultora McKinsey o del Fondo Monetario Internacional, o, bueno, pues uno percibe esto claramente. Si uno lee, y yo lo recomiendo bastante, algunos documentos de algunos importantes servicios de inteligencia, ¿no? Como por ejemplo el que hace nada, hace un mes o mes y medio, publicó el National Intelligence Council de Estados Unidos, ¿no? Global Trends de cara al año 2040, este informe dice textualmente: viene un entorno más complejo y fragmentado para el comercio, un entorno más hostil para el multilateralismo, y dice, y creo que es más interesante, el crecimiento económico orientado por el comercio se va a reducir significativamente. Hay quizá un fenómeno más interesante donde me voy a detener un par de minutos, ¿no? Que creo que es importante señalar este punto, ¿no? Y es que ha aparecido esto es más reciente, en los últimos años ha aparecido, y cada vez se conforma con más fuerza, esta idea, ¿no? O esta pregunta, este interrogante de, no estaremos yendo hacia una globalización extendida, hacia una especie de doble globalización, ¿no? Con dos grandes bloques, ¿no? Que cada uno de estos bloques de algún modo conformen su propia globalización. A la cabeza de cada uno de estos bloques estaría una potencia, ¿no? La potencia que viene de atrás, evidentemente pienso en Estados Unidos, ¿no? Y la gran potencia económica emergente que parece ser China, ¿no? Bueno, esto hay muchos signos que nos permiten identificar esta doble, la posibilidad al menos de que esto llegue a ocurrir, ¿no? Sobre todo en el punto más sensible, ¿no? Por referirse a los sectores que van a marcar sin duda más el futuro del conjunto de la economía, que son los sectores de alta tecnología, ¿no? O sea, la gran pregunta que se han formulado muchos expertos en estas cuestiones en los últimos 2 años es, ¿pero estaremos yendo hacia una guerra fría tecnológica? Yo creo que es interesante para tratar esta cuestión leer este libro, hacer referencia a este concepto, que puede parecer un tanto quizá en exceso sofisticado, de la trampa de Tucídides, que es un concepto que propuso este autor, Graham Allison, norteamericano, es un libro que ha sido muy leído en los últimos años, ¿no? Y que hace referencia a lo siguiente: Tucídides, el gran historiador griego, analizó la guerra del Peloponeso, fíjense, en el siglo V antes de Cristo, entre dos potencias, una emergente y otra decadente. O sea, estamos hablando de Esparta y Atenas, ¿no? Este juego de la existencia de estas dos potencias en estas condiciones, en ese momento, solamente tuvo una salida, solamente produjo un resultado, que es lo que los economistas llamarían un mal equilibrio, que es la guerra, ¿no? Muchos historiadores han aplicado esta idea a diferentes episodios desde la guerra del Peloponeso hasta nosotros, ¿no? Allison lo aplica a el caso de la posibilidad, y él habla de una guerra real con cañones y con bombas entre Estados Unidos y China, ¿no? Ya ven el título de su libro, destinados para la guerra, ¿no? Yo no creo para nada en eso, ni soy nada experto en eso, ni tengo ningún criterio pero bueno, me parece disparatado pensar en la inevitabilidad de una guerra y del uso de este concepto de la trampa de Tucídides cuando hablamos de una guerra con cañones, pero no si hablamos de una cosa más sutil y más concreta, que sería la posibilidad de una guerra fría tecnológica. Este debate sobre la trampa de Tucídides y la posibilidad de una guerra fría tecnológica quizá dé bastante que hablar
en los próximos años, ¿no? Con todo, repito, todo esto no está escrito en las estrellas, ¿no? Hay también algunas razones muy importantes para el escepticismo. Quizá la cosa no sea para tanto, quizá la desglobalización, que ahora asusta un poco, no vaya tan lejos, ¿no? Quizá las cadenas globales de valor no se rompan como en este momento muchos imaginan, ¿no? Hay razones, como digo, para el escepticismo. Bueno, por cierto, en donde no parece haber retroceso ninguno es en el orden de las finanzas internacionales. En el orden del comercio sí, pero en el orden de las finanzas internacionales, de los flujos financieros, ni de los flujos digitales, en esos órdenes no parece haber ni retroceso alguno en la escala de la internacionalización, ¿no? Pero digo que hay razones para el escepticismo. Por ejemplo, estos dos que menciono aquí, ¿no? Porque resulta que, evidentemente, la pandemia, a raíz de la pandemia, esta idea de un retroceso a la globalización se hace más creíble. Pero fíjense que esto coincide con un hecho muy singular, y es que es justo en este momento cuando la cooperación internacional parece hacerse más necesario que nunca. Se ha hecho evidente que en asuntos capitales, como son la salud pública, o bueno, otra cuestión que también sale, digamos, muy catapultada desde la pandemia, que es la preocupación por el medio ambiente, ¿no? En estos asuntos se conforman claramente como bienes públicos globales. Fíjense en este momento el debate que hay sobre las vacunas, ¿no? O nos salvamos todos o al final no se va a salvar nadie. Quiere decirse que, bueno, la cooperación internacional, pues parece que nos va a faltar justo en el momento en que más necesaria nos puede ser. Y además, por otra razón diferente, y es que ustedes se acuerdan de aquello que se decía de que el que fue a Castilla perdió su silla. Pues esto lo hemos visto varias veces en el comercio internacional en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, en un asunto destacadísimo, importantísimo, que es la retirada por parte del presidente Trump de Estados Unidos del Tratado del Pacífico. ¿Sí? Esto lo que, entre otras cosas, para lo que sirvió fue para dejarle un lugar privilegiado que no tardó en ocupar su adversario estratégico, que es China, ¿no? Que a raíz de esa retirada no tardó mucho en dar pasos para crear el nuevo tratado asiático del RCEP, ¿no? Hoy probablemente el área comercial más importante del mundo, en el cual se han ido sumando países como Australia, como Japón, como Corea del Sur, etcétera, ¿no? O sea, por tanto, quien ha de saber bien, y estas experiencias lo acreditan, que quien se retira de la circulación en el orden de las relaciones económicas internacionales puede llegar a tener que pagar un peaje importante. Bueno, estas son razones que en último término podrían inhibir de un modo importante las tentaciones de tipo aislacionista. Bueno, y ahora sí que voy ya con la doble transición que lo voy a describir, de la cual voy a la transición digital y medioambiental. Ya saben, esto está en este momento, justo en este momento, está en el centro de todos los debates porque bueno, pues de esto va los grandes programas de inversión de la Next Gen en Europa. De esto básicamente va el gran programa, el macroprograma de inversiones del presidente Biden, de los 2 billones de euros, ¿no? Esto ya parece que se está lanzando en serio, ¿no? Yo voy a destacar 4 características de la doble transición. La primera es que es algo imperativo, o sea, es algo de lo cual no nos vamos a escapar. Ya parece que está lanzado, como digo, pero aunque quisiéramos, difícilmente nos podríamos escapar de esto. Bueno, la digitalización, porque es un hecho de la vida, ¿no? O sea, va a venir, querámoslo o no. Y la descarbonización, o sea, el hacer la economía amigable con el medio ambiente, pues claro, esto sí, podríamos olvidarnos de ello, como de hecho se ha hecho por ahí se ha ido durante bastante tiempo, quizá demasiado, ¿no? Pero ojo, porque la inacción
inacción en este campo puede tener unos costes extraordinarios, ¿no? Fíjense en estos datos, este informe muy divulgado, muy conocido, muy importante, el Natural Climate Change de 2016, habla de la posibilidad de que si no se avanza en el camino de la descarbonización, se llega a perder hasta un 26% del PIB mundial. O sea que con esto del cambio climático no solamente está en juego nuestra salud, la de nuestros hijos, etcétera, sino también de un modo capital nuestra economía. De manera que, a ver, son imperativas, no tienen vuelta atrás. La segunda cuestión es que es el protagonismo de la política inevitable en esto, ¿no? O sea, lanzar la doble transición, ya se está viendo, va a requerir fuertes políticas públicas en todos los campos, en el ámbito energético, desde luego, en el ámbito impositivo, ¿no? También en el ámbito monetario. En este momento hay un debate importantísimo en los bancos centrales de si no deben de incluir en el Banco de Inglaterra, pero también en el BCE, en la Reserva Federal, si no deben de incluir, junto con el sacrosanto objetivo de la estabilidad de precios, los objetivos de la transición medioambiental. Un debate importantísimo que se proyecta también hacia el futuro, ¿no? O sea, yo creo que esto va a requerir fuertes políticas públicas, sin ninguna duda, pero esto no es una cosa sencilla, ¿no? Porque hay una fuerte necesidad de innovación política, ¿no? Y también, o sea, yo creo que lo que se suscita no basta con decir, como decimos habitualmente en los últimos meses, es que vamos hacia el gran gobierno, ¿sí? Querámoslo o no, este es un momento para el gran gobierno. Es decir, en Estados Unidos en este momento se está hablando un poco de la vuelta al espíritu del rooseveltiano, ¿no? Del New Deal, etc. Bueno, yo creo que esto sí es cierto, pero para hacerlo bien, una cosa es que vayamos por ahí, otra cosa es que sepamos hacerlo bien. Y para saberlo hacer bien, yo creo que va a haber que, por un lado, avanzar mucho en el camino de la innovación política y, por otro lado, resolver el problema de las capacidades del Estado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo estamos viendo en este momento en España. Los oyentes españoles que nos estén escuchando, vamos, que estén al tanto de esto, estarán completamente de acuerdo conmigo en este punto. Hay un debate importante en este momento en España que dentro de unos meses estarán entrando ya en funcionamiento los programas europeos de si vamos a saber desarrollar los procedimientos administrativos suficientes como para llevar con eficacia y eficiencia estos programas a la práctica. De manera que resalto esta doble cuestión, la necesidad de innovación política, por un lado, y por otro lado, la necesidad de tratar en profundidad el problema de las capacidades del Estado. Es un problema institucional, Tomás, ya que destacabas este punto en la presentación, es un problema institucional, creo yo, de la máxima importancia, el de las capacidades del Estado, que sale muy catapultado de todo esto, ¿no? Requerimiento de fuertes políticas, pero también de respuestas de mercado. Yo creo que hay que encontrar una combinación virtuosa que en el pasado muchas veces no se ha dado sola y más bien estuvo ausente en muchos países, ¿no? Una combinación virtuosa entre intervención pública y mercado para llevar adelante la complejidad de estas transformaciones a la que ahora me hago referencia, a la que ahora mismo voy a hacer referencia, que es la tercera característica, la complejidad, ¿no? Bueno, primero porque el entorno es de gran complejidad, la forma en la que vaya avanzando estas transiciones, pues el recorrido que tengan, ¿no? Va a estar muy condicionado pues, por todo lo que hemos venido diciendo, pues por la aceleración, por el malestar, por la eventual desglobalización. Por ejemplo, relacionándolo con la cuestión del malestar, ¿no? Piensen, por ejemplo, en una de las manifestaciones más conocidas del malestar en Europa en los últimos años, que es el famoso caso de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? El movimiento de los chalecos amarillos, movimiento de protesta, de expresión de malestar muy fuerte en ese país, en realidad nació, luego fue incorporando otro tipo de reivindicaciones, etcétera, pero la respuesta inicial es a un aumento de los impuestos al diésel, que es
claramente una medida que tiene sentido en el camino de reformas en favor de la descarbonización, ¿no? Pero la cosa es más compleja porque centrándonos, voy mal de tiempo, Tomás, ¿me das 2 minutos? Ok, ¿Me das 2 minutos? sí, sí, sí. Bueno, entonces, esto simplemente, yo creo que esto es interesante en sí mismo, como creo que van a ver inmediatamente, pero bueno, lo podemos tratar en el debate, ¿no? Y es, por ejemplo, centrándonos ya en la digitalización, ¿no? Fíjense lo que ha cambiado desde hace unos años acá, nuestra visión de todo esto, nuestra visión de los datos, del mundo digital, de la inteligencia artificial, ¿no? De la sociedad de la información. Hace 10, 15 años teníamos una idea, yo cuando menos, pero creo que en mi entorno, por lo menos, había una visión ingenua, ¿no? Y viendo lo muy positivo que todo esto tiene para nuestra vida, que sin duda lo tiene, ¿no? Pero en los últimos años cada vez ha ido apareciendo más la cara o las caras oscuras de todo este cambio tecnológico fundamental que vivimos y vamos a seguir viviendo quizá cada vez de un modo más intenso, ¿no? La cuestión de el vivir en un océano de información, ¿no? Nos hace sentirnos en algún sentido reyes, pero en realidad vivir en un océano de información nos hace realmente controlar la información, ¿sí? No habrá además problemas de apropiación, problema de la apropiación de una parte de nuestra riqueza, que son nuestros datos, problemas de monopolio, problemas de concentración de poder económico y por tanto de poder, ¿no? Estas famosas, las GAFA estas, ¿no? Google, bueno, estas grandes, las Big Tech, ¿no? Que se han erigido, digamos, en la parte central de acaparación, de acaparamiento de renta y riqueza en el mundo, ¿no? Y junto a todo esto, esta idea del capitalismo de vigilancia, esto que esta autora, supongo que habrán todos oído hablar de ella, Shoshana Zuboff, ¿no? Este libro, La era del capitalismo de la vigilancia, ¿no? Surveillance Capitalism, esta idea de si no estamos entrando en la era del gran ojo, ¿no? Del gran ojo digital que nos vigila, que nos controla. Y junto con todo esto, ¿no? Esta complejidad de efectos, pues están los efectos controvertidos, complejos, sobre el empleo, que son da para todo tipo de discusiones y de mediciones, ¿no? Desde aquellos que hablan de que en el horizonte de 2030 la mitad de los actuales empleos van a desaparecer, ¿no? Hasta quienes hacen cálculos mucho más moderados. Lo que está claro, en todo caso, es que el futuro del trabajo, tal y como lo hemos conocido, está en riesgo, claramente, y que, bueno, pues efectivamente, de cómo se resuelva esto, pues va a depender bastante la evolución del contrato social a 10, 15 años vista, ¿no? Y la última cuestión, eso sí ya es la oportunidad. Esto, en todo caso, claramente la pandemia ha dado lugar a lo que los anglosajones llaman el momentum, ¿sí? El momentum de esta realmente, bueno, podría ser que efectivamente hay quien dice, hombre, en medio de la tormenta no conviene hacer grandes cambios, pero yo creo que en realidad si hay un momento para aquello que el gran Schumpeter llamaba la destrucción creativa, si hay un momento para esto, es este, porque la destrucción está ahí, ya está hecha, ahora estamos renaciendo, ¿no? Estamos renaciendo y este es el momento de crear claramente, ¿no? Y yo creo que parece que se empieza a aceptar que si hay que transformar en todo caso, si es inescapable, ¿no? El realizar transformaciones de la economía en algunas de las direcciones señaladas, ¿no? Pues parece que en este momento que estamos renaciendo, está claro que el peso fundamental de la inversión, del esfuerzo económico, hay que colocarlo en esa dirección. Esto, digamos, decirlo hace unos meses, pues bueno, veremos si es así, realmente con la evolución que hemos visto, sobre todo en el caso de Estados Unidos, en los programas de Biden, etcétera, junto con los programas europeos, pues
yo creo que esto sí está cobrando ya velocidad de crucero en esa dirección. Y la última cuestión, en torno a la oportunidad, y ya es lo último que menciono, es si no será esta, ¿no?, la multiplicación de las inversiones en ese sentido de transformación, precisamente una manera que nos permita luchar, y además luchar de un modo efectivo, contra las tendencias de estancamiento que ya hemos venido señalando. Bueno, creo que me he prolongado bastante, he hablado quizá de demasiadas cosas. Bueno, ustedes dirán, ahora, pues, lo que sí parece claro, queridos amigos, queridos oyentes, es que aburrir no nos vamos a aburrir, ¿eh? Parece que vamos a estar bastante entretenidos. Muchas gracias, José Carlos. No sé si ha podido haber algún tipo de problemas con la aplicación, porque estoy extrañado de no haber recibido ninguna observación, ningún comentario, porque me imagino, yo hace ya un ratito envié un mensajito diciendo que todo el mundo ya podía expresar sus inquietudes y hacer alguna. Ahora estoy viendo que hay alguna entrada, ¿eh? Sí que está viendo alguna entrada, ¿eh? A ver, sí, efectivamente. Sí, ya, o sea que funciona, por lo que veo. Está funcionando. Dejadme un par de minutos, empiezo a ver, y mientras trato un poco de conciliar la pregunta, yo creo que en todo caso, José Carlos, nos has lanzado tantas cuestiones que a lo mejor no ha habido capacidad de reacción como para... nos has abrumado un poco, ¿no? Porque yo cuando contemplo el panorama en el que estamos, lo que se nos viene encima, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar, no? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando yo sí tuve la suerte de haber visto la presentación antes, lo de la trampa de Tucídides, ¿no? Y además eso me plantea un problema porque hacer prospectiva en economía siempre es muy complejo, ¿no? Y claro, yo he visto, por ejemplo, estimaciones de alguien, bueno, que podemos considerar como aceptablemente fiable, como Rodick, ¿no? Que hablaba de la India, ¿no? Como precisamente el emergente, ¿no? Pero en los años 40. Esto a lo mejor va a cambiar, ¿no? Porque la pandemia probablemente cambie esta situación, y esperemos, evidentemente, como tú decías, que esa confrontación entre el líder, vamos a llamarle consolidado, y el líder emergente, pues no lleve a ningún tipo de conflicto bélico y que se resuelva de alguna manera. A mí me parece que los chinos, como tú lo has presentado como esa élite emergente, me parece que es lo que tienen en la cabeza, ¿eh? No van a ir a una confrontación directa, pero yo que sí, cuando vi lo de Tucídides, vi que Allison es un poco a veces pesimista, ¿no? Y sobre todo piensa que si a Estados Unidos le tocan mucho las narices, pues a lo mejor puede acabar haciendo algo bélico, ¿no? Porque tiene disposición para hacerlo. Yo estoy viendo que todo el mundo te felicita, y te voy a plantear algunas de las cuestiones y comentarios dentro de esa felicitación generalizada que te hace todo el mundo. Algunos están planteando la idea de si después de lo que pasó con 2008 podríamos sentirnos un poco decepcionados, ¿no? Porque realmente no ha habido cambios disruptivos demasiado importantes. Entonces planteaba, creo recordar que era Rubén Garrido, si no se vería primero una cierta crisis con lo que él llamaba episodios de violencia inesperada, ¿no? Los casos de hace unos meses en Chile, el de ahora de Colombia, si no podían responder un poco a esos episodios de violencia, pueden acabar forzando de alguna manera
el cambio, ¿no? O también se ha lanzado cuestiones que tienen que ver si en un contexto como el que tú planteas, quizás no podríamos acabar planteando hablar más de distribución, hablar quizás de la necesidad, la transición ecológica, por ejemplo, hacia un modelo ecológico sostenible, nos llevará a decrecer. Se me ocurre a mí también plantearte. Después hay quien hace cuestiones muy puntuales, te las voy trasladando y tú las tratas de responder de alguna manera, de la mejor manera posible. Alguien pregunta, desde Cuba además nos pregunta cuáles son los principales retos que presentan las economías emergentes en relación con las transformaciones tecnológicas. Hay quien se preocupa en lo que yo he planteado, otra faceta de posibles conflictos planteados por la robotización, o hay quien se preocupaba también por los temas de cómo la pandemia nos ha llevado a replantear los valores de nuestra sociedad y sus prioridades. Y al final yo creo que la cuestión última que te acabo de plantear tiene que ver si hay alguna manera o qué posibilidades ves tú para evitar el que aparezcan ese tipo de conflictos. Y después alguna gente en el chat, que me imagino que tú puedes ver también, pues hacen algunas preguntas que tienen que ver con lo que yo te he planteado, porque hay quien lo ve que está relacionado con lo que ve en su país, que es Colombia. Hay alguien que pregunta si no se trataría de redefinir un nuevo contrato social, que ya se alcanzó, plantea esta persona, con la Primera Guerra Mundial. O desde Chile también están incidiendo en esta cuestión que yo he planteado con las problemáticas de Chile y Colombia sobre un contrato social no cumplido, que es el que de alguna manera podría explicar que la gente acabe saliendo, ¿no? Y es una manifestación también de desigualdades. Yo recuerdo que hace unos años tuvimos oportunidad en el instituto de hacer una formación para funcionarios chilenos, y en la clausura acudió el embajador chileno y de esto hace ya unos años, y yo planteaba si no podía acabar muriendo Chile de éxito macroeconómico, pero sin resolver la desigualdad. Pues eso probablemente puede tener que ver con alguna de estas cuestiones que plantea. Y ya, digamos, con todo este popurrí de cuestiones que yo he tratado de alguna manera de sintetizar, ¿qué respuestas se te ocurren si es que quieres o puedes dar algunas, ¿no? A ver, se me oye, ¿no? Sí, sí. Sí. A ver, algunas de las cuestiones está claro que se plantean cosas distintas y es difícil, ¿no?, el hilar un argumento, pero por tratar de dar respuesta en lo que se me ocurre a algunas de las cuestiones que se van planteando, ¿no? La cuestión de la decepción que causó la respuesta a la crisis de 2008. Es cierto, ¿no?, que, bueno, a partir de 2008, de la crisis financiera, el tratamiento de la recesión, etcétera, ahí se cometieron muchos errores, ¿no?, que llevaron a agravamiento de los problemas económicos, pero también sociales y políticos, ¿no? Bueno, en el caso de España de un modo manifiesto, pero yo creo que este fue un fenómeno mundial, ¿no? Pero también es interesante destacar que parece que con todo de los errores aprendemos, ¿no? Y lo que parece indiscutible es que el tratamiento que se le ha dado a la gravísima crisis e inusitada crisis económica que representó el confinamiento, ¿no?, que fue una crisis singular, puesto que fue, bueno, a ver, yo he dicho que todo se acelera, pero lo que de pronto ocurrió hace un año y poco más es que todo se detuvo, ¿no? Un mundo, una sociedad, una economía que está
preparada para acelerarse, y acelerarse de pronto se detiene, ¿no? Esto ya es una característica muy singular que efectivamente da idea de que difícilmente podía continuar la inercia anterior sin notarse, ¿no?, el calado de esta crisis. Una crisis que es al mismo tiempo de oferta y demanda, ¿no? Una crisis, digamos, bueno, eso sí, una crisis de una intensidad desconocida en muchas décadas, pero que al mismo tiempo hay que decir que es, si lo comparamos con la crisis de la Gran Recesión, pues mucho más corta, ¿no? Porque, bueno, según las noticias, según el cálculo de la Unión Europea que he visto en las noticias de hoy, debemos de salir en España, debemos recuperar el nivel previo a la pandemia a finales de 2022, o sea, 2 años y medio, y en otros países lo harán antes, cuando, si se recuerda, de la crisis de 2008, el nivel de PIB previo a 2008 no lo recuperamos hasta más o menos 2016, ¿no? En Italia no llegaron a recuperarlo en ningún momento, ¿no? Pero lo que me interesa destacar es que ciertamente hubo mucho de decepcionante en la respuesta a la gran recesión, perdón, que siguió a la crisis financiera de 2008, pero es indiscutible que ahí se fraguó ahí se aprendió. ¿Por qué? Es indiscutible. ¿Por qué digo que es indiscutible? Pues porque en esta crisis hemos visto una respuesta, o estamos viendo desde el principio, por parte de todos los actores, una respuesta bastante diferente, ¿no? En concreto, la respuesta europea, ¿no? Ha sido diametralmente distinta, ¿no? Bueno, ¿cómo va a afectar esto a los países emergentes? Pues depende, ¿no? O sea, está claro que si efectivamente esta tendencia a la globalización extendida se confirmara, pues probablemente veamos sorpresas como el que algunos países que tradicionalmente han estado situados en un área, pues probablemente acaben apostando por la hegemonía china, ¿no? Y esto supondría ya, para empezar, un cambio bastante relevante o significativo. Lo que es verdad es que todo este mundo nuevo, creando, que se da en unas condiciones, no he utilizado esta expresión hasta ahora, pero ahora lo voy a hacer. La expresión incertidumbre radical, ¿no? O sea, en realidad, esta idea, saben que la incertidumbre radical es una noción que ya tiene una larga tradición en las ciencias sociales y en la economía, y que viene a marcar unas condiciones para la reducción de la previsión, las predicciones, muy distintas del mero riesgo, porque el riesgo se puede calcular, la incertidumbre no, en ningún caso, ¿no? Y lo que desde luego ha significado la pandemia es entrar en un entorno generalizado de incertidumbre radical, que marca mucho esto que he destacado en un par de momentos en mi intervención, de que no está escrito en las estrellas. Hay cosas que parece que se van afirmando cada vez con mayor fuerza, pero no está nada garantizado que no haya una reversión de las tendencias, ¿no? Pero en este entorno de incertidumbre radical también aparecen digamos, oportunidades nuevas, ¿no? Y hemos visto muchas veces que en este tipo de entornos, pues algunos jugadores que no estaban para nada invitados, acaban teniendo un papel protagonista, ¿no? Pensemos en lo que fue en su momento la entrada en los circuitos de la economía de más alto nivel tecnológico de economías como Corea del Sur o como estos países del sureste asiático, ¿no? No parecía, en 1960 no estaban invitadas para nada al gran juego de la economía internacional, pero ahí se hicieron claramente protagonistas, ¿no? Estas condiciones de cambio disruptivo, ¿no?, muy profundo, pues efectivamente va a, sin duda, lo que yo no me atrevo a decir es quién va a resultar ganador, pero va a producir un nuevo juego de ganadores y perdedores, y a lo mejor entre los ganadores están algunas de las economías
emergentes que no han contado hasta el momento, ¿no? Yo creo que esta es una nota importante. El juego de ganadores y perdedores va a dar sin duda sorpresas. ¿Por qué? Pues porque las oportunidades múltiples, ¿no?, que abre toda esta dinámica de cambios están ahí, abiertas, ¿no? A ver, ¿alguna cosa más? Sugiéreme alguna cosa más. Sí, hay después muchas cuestiones puntuales que yo no te he trasladado porque incluso algunas han entrado después, pero me parece muy pertinente la que hace nuestro buen amigo desde México, Javier Delgadillo, ¿no? Que la puedes tú mismo leer, José Carlos, pinchando sobre... Por favor, no la encuentro. Es la última, la última. ¿Cuestiones o en el chat? ¿Te la leo yo? Sí, por favor. Dice, una opinión, dice Javier desde México, una opinión sobre el futuro inmediato, sobre el futuro mediato. El avance tecnológico puede descentralizarse y con ello sería posible impulsar un acuerdo sistémico de decrecimiento acompañado de redistribución social de la riqueza. Es decir, un crecimiento en la equidad distributiva puede llevar a nuevas modalidades de crecimiento económico de base social y ambiental. Te planteo esta pregunta porque me parece que, por favor, ya no enviar más, porque digamos, yo creo que la charla ha sido interesantísima. Hay muchísimas, sí. Acabo de localizar a Javier Delgadillo. Desde ese momento, por cierto, está ahí mi querido amigo Juan Ramón Cuadrado, acabo de verlo, y sí, bueno, pues le envío un saludo. A ver, perdón, Javier Delgadillo lo acabo de ver hace un momento. La última. La idea que plantea Javier es, al final, es si hay crecimiento con equidad distributiva, si eso puede llevar a nuevas modalidades de crecimiento económico de base social y ambiental. A ver, yo creo que efectivamente en algún momento, esto es lo que he tratado de decir al mencionar el caso de la rebelión abierta de los chalecos amarillos franceses. En algún momento los objetivos sociales y medioambientales van a chocar, ¿sí? El cuento no va a ser tan bonito como podemos idealmente imaginarlo. En algún momento van a chocar, porque efectivamente si ya partimos de un contexto de dificultades para el crecimiento económico, ¿no? La descarbonización, por bien que lo hagamos y por bien que lo sepamos combinar con la otra transformación, ¿no? El mundo de los datos y la inteligencia artificial, por bien que lo sepamos hacer, en algún momento va a significar introducir restricciones a actividades económicas concretas, ¿no? Y esto, sin duda, va a originar tensiones, ¿no? Yo creo que la clave, la clave de la respuesta, no de mi respuesta, porque yo creo que yo no tengo una respuesta para esto, ni creo que nadie la tenga, ¿no? Sino de lo que podemos ir haciendo, creo yo, es, digamos, ahormar los elementos para construir una cierta respuesta racional a este tipo de interrogantes, ¿no? Y yo lo puse en algún momento, aunque creo que no lo cité en la intervención, ¿no? Yo creo que va a haber que tener mucho cuidado con la posibilidad de avanzar mucho en una economía y en una sociedad muy digital y muy verde, pero para ricos, ¿sí? Vamos a tener, en algún momento, eso se va a plantear y se va a plantear con crudeza, ¿sí? Todo eso, cómo va a incidir sobre las posibilidades de empleo de la gente. No está claro, porque efectivamente yo creo que hay que huir, en todo caso, es mi planteamiento, huir radicalmente del ludismo. Ya saben todos los que nos oyen que el ludismo es esa reacción, ¿no?, que hubo en el siglo XVIII, los que querían quemar las máquinas, etcétera, la reacción frente al avance tecnológico. Hay que huir de eso, porque eso no lleva a nada, pero tenemos que ser conscientes de los riesgos que tiene la transformación tecnológica brutal,
en la que estamos sumidos, ¿no? Y esta transformación tecnológica brutal fundamentalmente tiene un nombre y se llama Ley de Moore. Yo no sé si tú mismo o nuestros en fin, compañeros y colegas y amigos de esta tarde, pues han oído hablar de la Ley de Moore, pero la Ley de Moore explica muchas cosas de lo que nos pasa desde hace mucho tiempo. Gordon Moore fue un ingeniero informático que en 1965 dijo aquello de que la capacidad de acumulación de información por chip se dobla cada 2 años. Lo dijo en 1965. Lo verdaderamente extraordinario es comprobar que inexorablemente se ha venido cumpliendo la ley de Moore desde entonces. Es más, en los últimos 15 o 20 años se habla más bien de que se dobla cada 18 años. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Significa que lo que tenemos en este momento, el mundo digital y los datos que tenemos en este momento, en año y medio se habrán doblado, y se habrán doblado, y se habrán doblado. La cuestión es hasta cuándo. Hace mucho tiempo que hay conjeturas de, bueno, la ley de Moore se ha cumplido hasta ahora, pero ahora ya no, se ha seguido cumpliendo, ¿sí? Y ahora se vuelve a decir, hombre, se ha cumplido hasta ahora, pero ya no. Toda esta dinámica de transformación es exponencial, ¿verdad? Y en este momento estamos en esa tendencia y lo estamos viendo claramente. Por primera vez, creo yo, hemos puesto la cabeza, es un cambio importante, hemos puesto la cabeza en que tenemos que colocar una parte muy importante de las potencialidades de todo tipo, económicas, políticas y sociales, en ordenar todo eso, porque si se nos va de las manos puede ser verdaderamente caótico, ¿no? Y todo esto probablemente tiene que ver también con el contexto de malestar y tal, con todo esto que he estado diciendo, ¿no? En pleno cumplimiento inexorable de la ley de Moore, hacer un pronóstico como se oye de vez en cuando, no, porque en realidad el efecto sobre el empleo no va a ser tan intenso porque van a aparecer nuevos. Esto es, por otro lado, es verdad, ¿no? Es verdad que muchas veces se ha dicho, ¿no?, que ya lo decía Keynes en su famoso artículo, ¿no?, de las posibilidades económicas de nuestros nietos, una metedura de pata gigantesca, ¿no? Esta idea de que efectivamente, bueno, este punto que tiene algo de ludismo en realidad, ¿no? Y que al final muchas veces no se ha cumplido. Bueno, esta idea no se ha cumplido, pues ahora tampoco se va a cumplir. Bueno, pues veremos si se cumple o no. Lo que está claro es que tenemos que tener de algún modo preparada la respuesta, ¿no? Y en ese sentido es lógico que vayan apareciendo también ideas, propuestas que yo no he mencionado para nada y que en algún momento me parece que alguien menciona por aquí, como, claro, aparece esta idea de la renta universal, ¿no? Los esquemas de renta universal. Yo esto no lo apoyaría en principio, pero otra cosa es que efectivamente se confirme estos pronósticos de que en el horizonte de 2030-2035 una parte muy importante de los actuales empleos han desaparecido y bueno, vamos a ver si esos nuevos nichos de empleo se confirma su advenimiento, su llegada, ¿no? Eso o ya puestos, ¿no? Si en realidad no habría que pensar en cosas que esto, bueno, la idea de renta garantizada, pues evidentemente parece una propuesta utópica. Hace nada de tiempo se planteaba una propuesta completamente utópica, como una propuesta de renta universal, quiero decir, de renta universal, ¿no? Una propuesta utópica, una cosa que, bueno, en fin, está bien mencionarla, pero nunca va a llegar, tal y cual. Pues empiezan a aparecer argumentos parecidos en la línea del que a mí personalmente debo decir que me resultan más convincentes, en la línea del trabajo garantizado, ¿sí? Bueno, veremos todo eso, porque ese tipo de respuestas, en todo caso, creo que en algún momento van a tener que introducirse en el debate si queremos hacer compatible, ¿no?, un contrato social que garantice la estabilidad
la estabilidad social básica, que no ocurran, digamos, que no derive la resolución de la interacción social por la vía del conflicto, sino por la vía de la cooperación. Si queremos todo eso, pues en algún momento vamos a tener que introducir reformas y políticas en las que hasta ahora no habíamos pensado. ¿Sí? Pero por otro lado, déjame que diga otra cosa. Mira, otra cosa que tengo en la cabeza desde hace unos días y que también se me viene a la cabeza leyendo algunas de las cosas que veo por aquí, ¿no? Y es que, fíjate, o fijaros, yo he hablado antes de un debate de ideas muy fuerte, ¿no? Muy interesante en la economía, ¿no? La aparición de nuevas conversaciones, nuevos debates, tal y cual, ¿no? Muchas de estas ideas tienen el aire de ideas de izquierda, ¿sí? De ideas de izquierda. No lo digo yo, lo dijo hace 3 semanas en un artículo leidísimo en todo el mundo el Financial Times, que no es precisamente muy proclive a eso, ¿no? Un titular destacadísimo, ¿no? En el Financial Times era algo así como: la izquierda está ganando la batalla de las ideas económicas. Se hacía referencia a algunas de estas ideas que yo he mencionado, u otras, ¿no? Lo curioso es que eso se da al mismo tiempo que claramente uno tiene la percepción de que el mapa político en muchos países se está desplazando hacia la derecha. ¿Sí? No lo digo por esto que ha ocurrido en España hace una semana. No, esto es una cosa que puede ser perfectamente incidental, nos podemos olvidar de esto, pero tenemos que tener muy presente la posibilidad de que dentro de año y medio, a lo mejor no está descartado, ¿verdad?, que sea presidente de Francia la señora Le Pen. Los dos principales partidos en este momento en las encuestas, de verdad que en Italia, digamos, la jefatura de gobierno de Draghi, digamos que es un elemento de anestesia en general, pero las encuestas siguen diciendo que los dos primeros partidos en voto son dos partidos de extrema derecha, ¿sí? Y esto lo vemos en muchas partes del mundo. Yo creo que es perceptible un desplazamiento del mapa político hacia la derecha cuando las ideas económicas más bien parecen desplazarse hacia la izquierda. Algo raro, queridos, algo raro está ocurriendo aquí. Esto tiene que ver con este fondo de anomalía, de malestar, ¿no?, de nihilismo, ¿no?, que yo creo que está muy presente y que hace falta afrontarlo. Si no se afronta esto, pues esto nos va a dar muchos disgustos en los próximos años, sin ninguna duda. En todas partes del mundo esto no vale, como demuestra el caso de Bolsonaro en Brasil y otros casos que hay por ahí, no concierne solo a los países desarrollados, sin ninguna duda. Ok, pues muy bien. José Carlos, muchas gracias a ti por tu sugerente, interesante, ilustrativa charla, que nos da que pensar. Gracias por la atención a todos. ¿Sí? Yo creo, además, me parece que has llegado a poner tu Twitter, ¿no? Y tu blog, lo he puesto, sí. Que si alguien quiere contactar contigo, dialogar contigo, pues yo creo que puede acudir a esta vía. Y después de darte la gracia a ti, también agradecer a todos los asistentes. Yo creo que la participación en preguntas, yo creo que ha estado altísima. Yo lamento no haber tenido toda la pericia suficiente para poder trasladar todas y cada una de ellas, pero sí lo que sí quiero asegurar es que no ha habido censura de ningún tipo. En todo caso, el tiempo ha delimitado que no todas hayan tenido entrada. Y anunciar, como hacemos siempre, que el próximo diálogo será el próximo 26 de mayo a las 5 de la tarde con la profesora de la Universidad Nacional a Distancia del Departamento de Economía Aplicada, Eva Pardo Errasti, que mantendrá un diálogo con nuestra compañera del Instituto, Beatriz Fernández Dolí, sobre el tema Economía Circular, un nuevo marco para la política económica. Así que esperamos contar con todos vosotros y vosotras el día 26. Gracias, buenas tardes y mucha salud para todos.